Buen día a todos, bienvenidos a otro video de la clase de Ingeniería de Puentes. En esta ocasión veremos las principales cargas que afectan a los puentes. En el esquema se muestran las cargas que afectan a la superestructura. Se muestran con la simbología respectiva del ashto del RFD. Las cargas en una superestructura pueden ser de tres tipos principales: gravitacionales, laterales o longitudinales. Veremos cada una de las cargas en detalle. Comenzaremos con las cargas muertas. Las cargas muertas se pueden dividir en dos tipos principales: aquellos por los componentes estructurales o no estructurales y por la superficie de rodadura o instalaciones. El peso muerto debido a los componentes estructurales y no estructurales proviene principalmente del peso propio de materiales, como el peso propio del material de las vigas, que podrían ser de acero o de concreto armado, entre otros. Aquí en la figura mostramos algunos de los pesos unitarios de materiales comúnmente utilizados en puentes. También este peso se incluye el peso de componentes no estructurales como las barreras. El peso de la superficie de rodadura es usualmente asfalto, que pesa cerca de los 2.250 kilogramos por metro cúbico. Estas deben de considerarse en otra categoría debido a su gran variabilidad en sus pesos. Estos se desgastan bastante con el tiempo. Se pueden colocar carpetas asfálticas sobre otras carpetas asfálticas más viejas y puede haber una acumulación del peso. Entonces es bien difícil de determinar con precisión el peso que éstas tendrán. También se consideran en esta categoría de peso las instalaciones como tuberías o líneas eléctricas, entre otros. Estas cargas se distribuyen con una área tributaria, como la que se muestra en la figura. Por ejemplo, en esta figura se tiene aproximadamente una superestructura de vigas de concreto. Entonces se distribuyen a mitad del espaciamiento de las vigas. Esta sería la porción de losa y de superficie de rodadura que tributaría a la viga y sería soportado por esa viga. Luego esto causa, si la viga está simplemente apoyada, entonces en el centro del claro ocasionaría el momento máximo y en los apoyos el cortante máximo. Luego tenemos las cargas vivas provocadas por el tráfico vehicular. Como podemos apreciar en la imagen, en un puente podemos tener una gran diversidad de cargas vivas, con diferentes configuraciones de carga. Es por ello que para modelar toda la población de cargas que puede tener un puente, se han definido tres configuraciones de carga: la del camión, la de un tándem y la de carril. Estas se combinan de forma apropiada para modelar la población de cargas que puede tener un puente. También se tiene un vehículo para modelar la fatiga y también se incluye el efecto de amplificación dinámica que pueden tener las cargas vivas vehiculares por oscilaciones al atravesar un puente, que también se le conoce como impacto. Aquí vemos las configuraciones del camión, que consiste en tres ejes. El primero, que es el de menor carga, la carga frontal, que es aproximadamente 3.63 toneladas, y las dos cargas traseras,
que tienen una carga igual a 14.5 toneladas, 4 veces la carga frontal. La separación pues de la carga frontal con la central de 4.7 metros, mientras que la carga trasera varía entre 4.27 metros a 9.14 metros. Esta variación se hace con el propósito de lograr la acción más perjudicial en el puente, la acción más severa, ¿verdad? Entonces se varía para lograr el mayor efecto de carga, ¿verdad? Transversalmente, pues las cargas tienen estas medidas de entre las cargas puntuales tienen una distancia de 1.8 metros y la distancia entre el otro vehículo de la par en general es de 0.6 metros. Para el tándem consiste en dos cargas iguales que están a una distancia de 1.2 metros y que tienen un valor de aproximadamente 11.3 toneladas. Transversalmente también tienen la misma configuración que la del camión. Y luego tenemos la carga de carril, que consiste en una carga de aproximadamente 950 kilogramos por metro cuadrado, que consiste en una carga aproximadamente de 950 kilogramos por metro. Es una carga distribuida linealmente. Luego tenemos la amplificación dinámica, que como se mencionó ocurre debido a las oscilaciones, vibraciones que tienen los vehículos al transitar en el claro del puente. El puente usualmente no tiene una superficie uniforme y esto causa vibraciones y amplificaciones de carga. Estas amplificaciones se hacen en base a un porcentaje de incremento de la carga viva. En la mayoría de los casos este será de 33%, como dice la norma, en todos los demás estados límites. Para el estado límite de fatiga y fractura, debido a que es una revisión por fatiga, se reduce a un 15%. En las juntas de la losa o el tablero, en todos los estados límites se utiliza un valor de 75% de incremento de la carga viva. La revisión por fatiga se realiza con un camión de fatiga. Este es el mismo en general que el camión de diseño, a excepción de un cambio, que es que esta distancia del eje trasero no es variable, es constante y tiene un valor constante de 9.14 metros. Otras medidas de la carga viva son de la huella que deja las ruedas del vehículo, que tiene una medida transversal al puente de 20 pulgadas y una longitud de 10 pulgadas. En la figura les mostramos las configuraciones de carga en unidades del sistema americano. Como podrán ver, hay considerables diferencias en este aspecto, principalmente de las cargas vivas, en comparación al análisis con edificios. Por ejemplo, en edificios las cargas vivas usualmente son livianas, mientras que en puentes son considerablemente grandes. En edificios la carga viva se considera uniformemente distribuida en el claro de los edificios, mientras que en un puente es necesario, debido a la magnitud, ¿verdad? Y la importancia de estas cargas, es necesario considerarlas puntuales a través del claro. En edificios no es necesario o no, en la mayoría de los casos no es tan importante el posicionamiento de las cargas vivas, mientras que en un puente es necesario tomar en consideración el posicionamiento de las cargas para conseguir el máximo efecto en el puente. En edificios usualmente las cargas son distribuidas en dos direcciones,
mientras que en un puente mayormente el flujo o la dirección de la carga es en una dirección principal, la longitudinal del puente, de apoyo a apoyo. Y finalmente, como sabrán, los efectos dinámicos no son considerados usualmente en edificios, mientras que en puentes no pueden ser ignorados. La estrategia para el uso de estas cargas es que se utiliza ya sea el camión o el tándem, o no se usan ambas. Se usa ya sea el camión o el tándem. Se utilizará aquel que cause las máximas acciones en el puente y se le suman las acciones que causa la carga del carril. La fatiga de los componentes estructurales se debe a la repetición de cargas, y esta sería la repetición de las cargas vivas. Ok, ahora pasamos a las cargas laterales. Comenzamos con las cargas de viento, que se separan en dos tipos: carga de viento en la estructura y carga de viento en la carga viva. La carga de viento en la estructura se refiere a aquella que se transfiere directamente a la estructura, que lo aguanta la estructura directamente, como estas cargas que se muestran acá. En este caso tenemos carga en la superestructura, pero también podemos tener carga en la subestructura. Y la carga de viento en la carga viva se refiere a aquella que utiliza el área que se encuentra sometido por el viento, y esta la transfiere por la superestructura, por su contacto en el tablero o en la losa, a la superestructura y a la subestructura. Las cargas de viento se pueden modelar como cargas estáticas para puentes pequeños y de baja altitud, mientras que para puentes bien largos que cruzan ríos o cuerpos de agua y que tienen gran altura, se requiere hacer un análisis más profundo, un análisis dinámico, usando métodos numéricos, y también puede ser requerido el uso de modelos a escala real en túneles de viento. Aquí, por ejemplo, en esta imagen se muestra un ejemplo referente, que es el puente de Tacoma Narrows, el cual colapsó luego de una excitación de oscilaciones provocadas por el viento, un viento que no era muy fuerte, y no más fue inaugurado, colapsó. El puente estuvo oscilando por varias horas y luego de tantas oscilaciones, los materiales se fatigaron y por ello el puente colapsó. Continuamos con las cargas sísmicas o de terremoto. Se pueden clasificar dos tipos de comportamientos para sismos de grandes magnitudes. El puente se acepta daño, pero el puente no debe colapsar. Mientras que para sismos pequeños, pero que son frecuentes o pueden ocurrir con mayor frecuencia, no debe de haber daño, o sea, debe de mantenerse en el rango elástico. Se puede mencionar como dato curioso el terremoto de Kobe del 1994, en el cual el puente hasta el momento más largo del mundo, por lo menos en su claro, se encuentra en Kobe, y ocurre un terremoto de magnitud de 7.3, que fue catastrófico para Kobe. Fue un terremoto que causó
muchos daños, pero este puente que estaba en construcción sufrió leves daños debido a ese terremoto de grandes magnitud y irónicamente alargó su claro. Fue tan poderoso el terremoto que las torres del puente se incrementaron, se distanciaron unas de otras 1 metro. Y entonces el puente agrandó su claro debido al sismo. Luego, otra carga importante en los puentes son las colisiones, provocadas por las colisiones de camión. Los puentes son altamente propensos a ser sometidos a cargas por colisión. Las barreras que se colocan en la superestructura sirven para proteger tanto a los usuarios como al puente a estas cargas de colisión. También la subestructura, como esta pilastra que se muestran, pueden ser eventualmente sometidas a una carga de colisión y por ello, por ende, se deben de diseñar o proteger contra estas colisiones. Por ejemplo, aquí se muestra una figura, una comparación de figuras, donde se tiene un puente que no está protegido contra colisiones, mientras este otro tiene una barrera para protegerlo. Estas en esencia son cargas dinámicas de impacto, pero pueden simplificarse a cargas estáticas equivalentes. Luego tenemos la fuerza centrífuga. Esta causa una fuerza hacia afuera de la curvatura de un puente y esta pues incrementa las reacciones de las vigas lejanas y puede causar reacciones negativas o levantamiento de las vigas hacia adentro de la curvatura, como es este caso. Luego tenemos las cargas longitudinales en la superestructura que pueden ser provocados por el frenado de los vehículos. Luego tenemos las cargas producidas por cambios de temperatura. Ahora pasamos a las cargas de la subestructura. Estas se pueden clasificar en cargas gravitacionales que pueden ser del tipo de carga muerta y carga viva. Estas pueden provenir de las cargas de la superestructura, el peso propio de la superestructura y las cargas vivas que caen sobre la superestructura. Luego seguimos con las cargas laterales, que estas contienen todas las cargas longitudinales de la superestructura. Luego tenemos las cargas de viento, cargas de sismo o terremoto y la presión de agua. En la carga de presión de agua podemos tener dos tipos. El primero es la carga estática, que es la presión de fluido que comúnmente conocen que incrementa con la profundidad. Esta misma teoría se utiliza y se aplica para las cargas horizontales de suelo. Y la otra es la carga de flujo o presión de fluido, que es igual a la que se utiliza para la carga de viento. Recuerden que no solo el agua es un fluido, también el viento es un fluido. Y esta presión depende de la forma que tenga el cuerpo. Por ejemplo, cuerpos redondeados, circulares, tienen una forma más aerodinámica que cuerpos achatados o rectangulares. Y también formas aplanadas con el flujo tienen menor carga, ¿verdad?
Luego seguimos con las cargas de suelo. Estas se pueden dividir en un tipo vertical, el cual no necesariamente es una carga lateral, y que usualmente proporciona estabilidad a estructuras como estribos. Luego tenemos la carga horizontal, que sí es como una carga de presión de fluido equivalente, que aumenta con la profundidad. Esta es una carga principal en estructuras como estribos. Luego tenemos una carga producida por sobrecargas, que pueden ser de suelo o ocasionado por la carga viva. La sobrecarga por suelo es un suelo adicional al nivel de la estructura. Por ejemplo, si tenemos una caja puente, ese suelo por arriba de la estructura que hace que esté enterrada ocasiona una sobrecarga, una carga adicional. Luego la sobrecarga por carga viva es producida por el tránsito de vehículos por el suelo, que ocasiona una presión horizontal en la estructura de forma uniforme. Luego tenemos otros tipos de cargas, como las producidas por cambios de temperatura, las de flotación, que como ustedes habrán notado, cuando están en una piscina se aligera su peso, ¿verdad? Entonces todas las estructuras que están sumergidas como pilastras en medio del curso de un río o de un cauce, estas su peso sería aligerado por esta fuerza de buoyancia o de flotabilidad. Luego tenemos cargas provocadas por asentamientos, por colisiones de embarcaciones en la subestructura, entre otros. Por ejemplo, acá tenemos dos ejemplos. Una estructura que no tiene protección contra colisiones de barcos, mientras que esta tiene protección, ¿verdad? Estructuras que protegen a la estructura principal contra las colisiones de embarcaciones. Bueno, y estas serían las principales cargas en los puentes y su clasificación según el AASHTO LRFD. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos hasta la próxima.